Bueno, kaixo arratsaldeon, gaurko batzarrari hasiera emango diogu. Gai zerrendako lehenengo puntua sartu baino lehenago, abisu bat emango dizuet. Zazpigarren puntua bukatzen, zortzigarren puntua bukatzen dugunean, informazio orokorra baino lehenago, proposatuko dut eta bozkatuko dugu ia sartzeko gai zerrendan beste puntu bat, gai zerrendan sartu ezena, eta Cristina Zamora Txukiguanga Andreak EH Bildu zinegotzi karguari uko egitearen berri ematea izango da. Nola gai zerrendan sartzen bada, bozkatuko da bakarrik, gai zerrendan sartzen den, ala ez, gero kontu ematea denez, ez da berriz bozkatu egin behar. Si decía Gonzalo, ¿está entendido? Sí, vale, la traducción. Vale, abisu hori eman da, hori gero hortatuko da, gai zerrendako lehenengo puntua, aurreko, bi akta daude onartzeko. Lehenengo puntuan, data izango litzateke ekainaren 18. Akta horrekin arazorik dago, hau batez onartutzat ematen dugu. Bigarren puntuan ere, beste akta bada, pendiente zegoena, hori da Uztailakoa, aurrekoarena. Horrekin, alderarik ez, hori ere onartutzat ematen dugu. Hirugarren puntua, iazko kontu orokorraren onesteko proposamena, honen informazioa Uztailan eman zen, eta ia honetan joango osoko bilkurara. Alde? Abstentzioak? Onartuta geratzen da orduan. Laugarren puntua, udalerri jabaria antzematiko tasaren zerga ordenantzaren aldarrezpena behin-behinean onesteko proposamena. Azaldu zen moduan, kausu honetan proposamena terrazen inguruan etortzen da, edo dator, eta proposamena 50% jaistea, edo murriztea, datorren urtean, datorren urtekoa 50% jaistea. Askotan hitz egin dugu honetaz, landu egin da, eta, ez dakit azalpen gehiagorik behar bada, baina edo iritsirea bota nahi baduzue, baina, nahiko alditan hitz egin dugu honetaz. Bai, Ibon? Bai, ez gure aldetik, batez be prozeduraldetik, aspaldi egin dugun keja bat, utxineko genuke aktan grabauta, ea inoiz keja hori ez egiterik daukagun, eta da bai puntu honetan, bai urrengo puntuetan, erdera utxian dozen txostenak eman zaizkigula, eta horiek euskaraz izatea eskertuko genuke. Ez oraingoan, baina urrengo batzordean, keja hoin bat batzorretan izan dugu, eta, okerrez banago, euskararen egunean udalonez sinatu zuen adierazpen batean eskatzen zala, edo borondate bezala adierazten zen, udalak euskara lan hizkuntza izatera heldu nahi zala, eta gure ustez horretarako lan hizkuntza izateko bide horretan gutxienez, zinegotzi ematen zaizkigun txostenak elebidunez egotea eskartuko genuke. Bakarrik hori bai puntu honetan eta horrengoan bietan agertzen dalako txostenen bat erderaz. Erdera utzean. Bale, hori jasotzen da, bosketara pasatuko gara. Paula, bai? Una duda. Quería saber si, entiendo que sí, pero por confirmar si este tema se ha hablado con la misma intensidad con las asociaciones de los comercios y si se ha tratado en la mesa correspondiente, que claro, hasta octubre no es la parte política, ¿no? Pero a la hora de hablar con el comercio, tanto con cada una de las asociaciones existentes como en las mesas de los subsectores que puedan verse afectados, para saber un poco su opinión, si creen que es suficiente esta reducción o si han extendido algún otro tipo de propuesta que podamos considerar. Bueno, esto afecta únicamente a la tasa de terrazas, por tanto a la hostelería. Quien lleva esa interlocución básicamente es el área de promoción económica, que no está aquí presente, no puedo dar cuenta con lujo de detalles de las reuniones que han podido tener, corresponde a otra comisión, donde ya se suele dar cuenta de las reuniones que tienen con la hostelería y con el comercio.
y yo sí he estado en algunas de esas reuniones, pero de eso se ha hablado también ya y se ha dado cuenta y hemos tenido un grupo específico fuera de esta comisión, en la que nos hemos reunido en 2 ocasiones, en el que se ha hablado sobre este tema, en el que también has estado presente, y esto se circunscribe únicamente a la tasa de las terrazas para rebajarla durante el 2021 el 50%, para facilitar que, bueno, pues que los costes de adecuación que tengan y la merma a los ingresos y que todo eso pues puedan tener terrazas, que no sea un lastre económico el tener una terraza en condiciones para poder atender a la ciudadanía y disminuir los temas sanitarios, los riesgos sanitarios que se multiplican cuando estás atendiendo en el interior. Por tanto, se circunscribe únicamente al tema de las terrazas, no tiene que ver con los comercios en este caso. Bueno, sí, quienes usan pero no hay uso ahí. Sí, sé a lo que afecta y sé lo que hemos hablado en las reuniones, pero quería saber si después de nuestras reuniones político-técnicas había habido algún contacto más con esas asociaciones donde están los hosteleros y hosteleras que se van a ver afectados y afectadas por saber si piensan que esto es suficiente o creen que hay que hacerlo más. El área de promoción económica, encabezada por el concejal de promoción económica, ha tenido contactos y sigue teniéndolos, los tiene de una forma permanente, pero de eso cuenta tienen que dar en la Comisión de Ciudadanía, que es donde está ese área. Vale. Y que suele dar cuenta al respecto, vamos. No. Vale, hau azalduta, bozketara pasatuko gara. Alde? Abstentzioak? Onartuta geratzen da orduan. 5. puntua, RKI kafetegia izeneko udal eraikina ustiatzeko zerbitzuaren emakidaren kontratua adjudikatzeko proposamena. Bueno, tituluak azaltzen duen moduan, adjudikatzeko proposamena da, hor daukazue ze presioetan eta nori, eta puntuazioa eta dana, uste dute espedientean nahiko garbi agertzen dela. Galderaren bat balin badago, Álvaro egongo da pres azaltzeko, edo bestela, zuzenean, bozkatzera pasatuko ginetik. Ez badago galderarik, aurrera joan gineateke. Alde? Abstentzioak? Hau ere onartuta geratzen da. 6. puntuan ere, propuesta de autorización de la cesión parcial del contrato a los servicios generales de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, renovación y explotación del complejo medioambiental municipal y otros servicios afines. Bueno, lo explico de una forma breve y si hace falta una petición dentro de la adjudicataria de modificar la composición societaria de quien está adjudicado. Y, bueno, en principio no hay ningún problema técnico al respecto. Afecta únicamente a la organización societaria de las participaciones que puede tener la empresa adjudicataria. No afecta al servicio, no afecta a la parte empleada. Es únicamente de la parte de la propiedad, digamos, de la empresa. Pero, bueno, tenemos que aceptarla o no aceptarla. Orduan... Horrela da, está, Álvaro? Vale. Alde? Abstentzioak? Vale, onartuta geratzen da. 7. puntua, Getxoko udaleko eta erakunde autonometako diru-laguntzaren plan estrategikoa 2020-2023 aldia honesteko proposamena. Bueno, kasu honetan, aurkezpena keltzek egingo du, bere arlotik ekartzen baita, baina pasatu izute gargoizean PPek eginiko emendakinak. Azalpena entzun da, emendakinen aurkezpena egingo da, hor debate egongo da, eta bozkatuko dira. Vale? Venga, keltze mesedez. Bai, eskerrik asko. En este punto del orden del día traemos a consideración de la Comisión Informativa para su aprobación el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento y sus organismos autónomos para el periodo 2020-2023. La propuesta planteada cuenta con los correspondientes informes jurídicos en los que se informa favorablemente a la misma y el Plan Estratégico de Subvenciones es un instrumento de gestión de carácter programático que carece de rango normativo y que no supone una incidencia directa en la esfera de los particulares ni su aprobación genera derechos y obligaciones para la Administración. Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes convocatorias de las diferentes líneas de subvenciones o subvenciones nominativas, así como de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.
El órgano competente para la aprobación de este plan estratégico de subvenciones, como todos y todas sabemos, es el Pleno Municipal. El plan de vigencia, como ya he comentado anteriormente, tendrá 3 años contados a partir de su aprobación. Y los objetivos generales del presente plan son, por un lado, impulsar la participación social de las entidades y personas del municipio en cada uno de los ámbitos relativos a los servicios sociales y la cooperación internacional, la participación ciudadana, el fomento económico, la sensibilización y la mejora medioambiental, la creatividad cultural, la promoción del deporte, la vivienda y el resto de los ámbitos y sectores de iniciativa compartida incluidas en el mismo. Otro de los objetivos es mejorar y racionalizar la gestión municipal de las subvenciones y el tercero sería impulsar la simplificación administrativa y la transparencia. El plan cuenta, como todos y todas conocemos, con 17 líneas estratégicas que no voy a reproducir en esta ocasión, tocando todos los ámbitos a los que he hecho referencia anteriormente. Y dentro de estas líneas estratégicas se encuentran una serie de líneas específicas, que serían los que desarrollarían esas líneas estratégicas. Como novedad, decir que en esta ocasión no se incluyen las aportaciones en concepto de cuotas a otras instituciones, como puede ser a Eudel o a la FEM. Las cuantías previstas para cada una de esas líneas específicas serán las que se recojan en el presupuesto general de cada ejercicio y, con carácter general, las subvenciones que darán a su vez desarrollo a cada una de estas líneas específicas se concederán, como decía, con carácter general en régimen de concurrencia competitiva, pero además de eso también pueden concederse de forma directa aquellas que figuren como nominativas en los presupuestos municipales. Y también se recoge otra tercera posibilidad de subvención, que sería para aquellos supuestos en los que, de acuerdo con la naturaleza de la subvención, la urgencia o el interés público de la misma, se requiera un tipo de procedimiento de concesión distinto, podrá utilizarse de acuerdo con la normativa vigente, previa justificación correspondiente a esa subvención, vamos a decir, directa. Con carácter general, las subvenciones municipales tendrán un plazo de ejecución de un año, así lo recoge el plan, y el control y el seguimiento del propio plan se realizará anualmente de dos formas. Una, mediante el control económico, financiero y legal y de legalidad de las subvenciones concedidas, que está encomendado este control a la intervención general del ayuntamiento. Y la segunda forma de control del plan sería mediante un seguimiento del plan en base a una memoria justificativa a elaborar por cada unidad gestora de las subvenciones. Anualmente se presentará al Pleno ese informe en el que se muestren las acciones ejecutadas y, en resumen, las subvenciones otorgadas y la valoración global de las mismas. Y, finalmente, decir que, en aras al cumplimiento con la transparencia, todas las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento y sus organismos autónomos serán publicadas en la base de datos nacional de subvenciones y, en nuestro caso, también en la web municipal. Eso sería un poco en qué consiste y cuáles son los objetivos de este plan que traemos a consideración de esta comisión. Eskerrik asko, Cristina. Bueno, siguiendo el procedimiento que nos indicaron desde Secretaría al respecto de cómo tratar las enmiendas, se presentaron por el Partido Popular 4 enmiendas con 24 horas de antelación y, bueno, pues si queréis presentarlas. Sí, Eskerrik asko, Gonzalo. Gracias. Buenos días. Bueno, más o menos yo creo que son sencillas de explicar. Nosotros hemos presentado cuatro enmiendas que se pueden englobar en 3 bloques. La primera enmienda, que hace referencia a la línea estratégica número 15, la promoción del deporte. Queremos añadir una nueva línea, que es la que hace referencia a subvencionar el deporte adaptado, el deporte pues para personas o equipos con discapacidad o minusvalía. Una segunda que hace referencia a la línea estratégica número 3 de instituciones sin fines de lucro de acción social,
aquí incorporar una nueva subvención nominativa, en este caso al Banco de Alimentos. Creemos que hace una labor fundamental y creemos que debiera ser beneficiaria de una subvención nominativa por parte del Ayuntamiento. Y luego ya el tercer bloque, aunque lo hemos dividido en dos, línea estratégica 11 vivienda y línea estratégica número 10 de protección y conservación de patrimonio histórico, la finalidad de estas enmiendas es el poder incorporar a, digamos, a más instituciones o más edificios que puedan ser beneficiarios de subvención, sobre todo las que hagan referencia a la protección y conservación de patrimonio histórico. Hay una subvención nominativa al Puerto Viejo, a los vecinos, digamos, del Puerto Viejo, que nos parece razonable, pero queremos, digamos, que se pueda ampliar y por eso que se añada un segundo punto para las ayudas a rehabilitación de edificios protegidos. Y la tercera enmienda, bueno, hace referencia a la vivienda. Más o menos la explicación es la misma que en el punto anterior. Gracias. Bildu, Ibon, ¿sabes? Sí, bueno, nosotros ya dijimos cuál era nuestro punto de vista. No es cierto que el plan estratégico de subvenciones no contiene obligaciones, sí contiene límites, por decir de alguna forma, pero si no contiene obligaciones, pero en este caso lo que contiene es un gesto político muy evidente. Cada uno es muy dueño de hacer los gestos políticos que le parezca bien. A nosotros nos parece que esto supone la eliminación de las ayudas a los familiares de las personas presas de Guechotarras que estén en prisiones superiores a los 150 kilómetros de Guecho. Nos parece un gesto político de calado que indica claramente bueno, que aquí hay algún tipo de acuerdo. Lo veremos en breve. También nos han hablado, sueltan de vez en cuando alguien las reuniones que se van teniendo por ahí. Entonces, bueno, pues ese es un motivo suficiente para votar que no, aunque nos reservamos el derecho a presentar las enmiendas que consideremos oportunas al Pleno. Respecto a las enmiendas del PP, claro, se pueden adaptar, se pueden analizar una a una. La primera nos parece perfectamente factible. La segunda no estamos de acuerdo, no por el hecho de que sea el Banco de Alimentos, sino porque sea una subvención nominativa. Pensamos que puede ser una subvención en concurrencia porque puede haber más ONGs que presten ese servicio. La tercera no estamos en absoluto de acuerdo. Es importante que se trate de viviendas residenciales, no se trata de viviendas para que uno vaya sacando dinero. Y la cuarta, pues bueno, podríamos estar de acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Como consideramos que todo esto forma parte, y tal vez nos equivoquemos, pero en principio nuestro punto de vista, de una escenificación, por llamarlo de una forma sencilla, pues en principio, en el caso de las enmiendas del Partido Popular, nos vamos a abstener. Beste norbaitek hartu nahi du hitza, honetaz, Paula, Elkarrekin Podemos. Sí, yo de manera muy breve. En nuestro caso también presentaremos propuestas para el pleno de este mes. Es una pena no haber recibido las propuestas del Partido Popular un poquito antes para poder analizarlas, pero bueno, también las debatiremos con un poquito más de profundidad en el pleno, junto a las demás que se presenten. Y decir que bueno, no sabemos si hay un acuerdo o no por detrás, esperamos que no. Y por supuesto, sí que nos hace dudar que, aunque la concejala responsable ha comentado que en aras a la transparencia y al seguimiento del plan de subvenciones que aquí se presenta, anualmente se tiene intención de presentar tanto el económico-financiero como una valoración de lo que se otorga y lo que no. Es verdad que en el anterior plan, que estaba hasta hace unos meses vigente, es algo que reclamamos de manera continua y no teníamos cada año pues esa parte, ¿no?, de transparencia y de justificación de lo que se venía haciendo y lo que no. Lo más cercano que recibimos fue en febrero, cuando ya tocaba evaluar un poquito cómo había ido el plan de subvenciones en su totalidad. Y esto nos hizo pensar que, claro, por mucho que se ponga sobre el papel que sí que se quiere mejorar la transparencia, que queremos tener una evaluación anual y que queremos ir viendo cómo funciona o qué no funciona de este plan, porque además en la situación en la que nos encontramos debería ser evidente esto, hasta ahora no se ha cumplido en unas condiciones normales, con lo cual no sabemos si lo que realmente ahora se vuelve a presentar como una intención se va a hacer o no, porque no sabemos si realmente es vinculante esto que se está comentando, ¿no?, el presentar estos informes. Nos parece que debería ser obligatorio.
lo pusiera o no lo pusiera, porque al final es la única forma que tenemos de saber si estamos acertando o no estamos acertando con un plan de subvenciones con el que podemos estar más o menos de acuerdo. Y bueno, la verdad es que en cuanto a las propuestas que eleva el Partido Popular, seguramente les preguntaremos algunas dudas porque bueno, la redacción se nos queda un poquito escasa, seguramente por el tiempo disponible que ha habido para poder hacerlas. También, bueno, ya saben de nuestras dudas con las ayudas nominativas, ya hablaremos con ustedes por si acaso, por las dudas que puedan surgir para que luego no haya ningún malentendido. Y entendemos que quieran también impulsar la protección y conservación del patrimonio histórico. Es algo que por nuestra parte también hemos hablado en muchas ocasiones, nos gustaría que se lleve a cabo y creemos que hay que hacerlo con mucho tacto. Y una de las cosas que también hemos comentado en alguna de las reuniones con el resto de grupos y que lo volveremos a recalcar siempre es que por mucho que hagamos propuestas, cualquiera de los grupos o incluso gobierno, de meter líneas estratégicas y de las genéricas, nos parece que si luego no se van a dotar en los presupuestos, se nos quedan cojas. Es decir, podemos hacer muy buenas propuestas, podemos estar de acuerdo, por ejemplo, con el Partido Popular o con EH Bildu en muchas de las propuestas que se eleven, pero si luego en los presupuestos no se van a dotar es como si no tuviéramos absolutamente nada. Entonces, bueno, haremos propuestas y volveremos a repetir la necesidad que vemos en que se doten de presupuesto. Lo hemos dicho en las reuniones que hemos tenido y volveremos a insistir en ello porque si no quedará en papel mojado. Entonces, en este caso dejaremos un pequeño margen para poder hablar con el resto de grupos y plantear si nos surge alguna de las dudas, como decía, pero por el momento no nos vamos a abstener porque nos surgen muchas dudas de lo que hoy se está presentando. Gracias. Vale, bueno, yo únicamente puntualizar que toda la información que el Gobierno dispone y que ha compartido con la oposición respecto al Plan Estratégico de Subvenciones lo ha compartido al unísono con los 3 partidos de la oposición. No ha habido ninguna información que se haya compartido aparte. Podría haber sido, porque es algo perfectamente legítimo, pero no ha sucedido. No ha sucedido, desde luego, en este expediente no. Se ha compartido en reuniones que hemos tenido todos, o se ha compartido por correo electrónico, o se ha compartido en opiniones que se han manifestado en alguno de estos órganos, ya sea comisión informativa o ya sea pleno, en sucesivas reuniones que ha podido aparecer el tema del plan estratégico de subvenciones. Y efectivamente, la dotación presupuestaria efectivamente va por otro camino, eso se sabe, eso se conoce, figura una dotación presupuestaria orientativa, como ya se señaló en su momento, dentro del expediente, pero no en la propuesta de acuerdo, porque es así legalmente. Una cosa es el plan estratégico de subvenciones, es la parte cualitativa, con sus fichas, con sus parámetros y con su parte de control y con su justificación política, y otra parte es la dotación presupuestaria que va, obviamente, eso no se puede sustraer a ese camino, que es la elaboración del presupuesto y las diferentes vías que hay para dotar presupuestariamente a cualquier acción municipal. Por tanto, eso pues, no hay más recorrido. Y en cuanto a cada una de las enmiendas que ha presentado el Partido Popular, y también puntualizar que yo, en este caso, como portavoz del PNV y presidente de esta comisión, tengo que decir que la verdad es que otras ocasiones sí sé cuál es el sentido del voto de los partidos de la oposición. En esta ocasión, EH Bildu manifestó públicamente que iba a votar, o nos dijo que iba a votar en contra en caso de que no estuviera esta subvención, pero no sé si va a ser así, si va a ser en contra o si va a ser abstención. Pero no tengo ni idea de lo que va a votar cada uno. Digo, por puntualizar, por si alguien tiene alguna idea. Y EH Bildu ya nos lo dirá ahora porque no sé lo que va a votar. O sea, que no... entonces, sí sé lo que va a votar el Gobierno municipal. Digo, por aclarar, sin entrar en debate, simplemente por aclarar, pues, porque se han votado, porque se han dicho algunas cosas. En cuanto a las líneas estratégicas, en cuanto a las enmiendas que ha presentado el Partido Popular, la primera, la que habla de la línea estratégica número 15, la subvención para el deporte adaptado, nuestra opinión es que es factible separarlo de la línea general, pero que realmente está subvencionado ya dentro de las bases generales y que no se gana nada por separarlo, sino que más bien parece que no es lo que están solicitando. O sea, dentro de las bases generales, con la dotación presupuestaria que tiene, se cumple el objetivo. Lo otro sería significarlo, pero hay tantas parcelas que se pueden significar y no es necesario para la gestión y no lo están demandando y no parece ni siquiera, o no nos parecía oportuno. Sí que haya específicamente un destino para el deporte adaptado, sí, pero está dentro de la subvención general, dentro de las líneas generales. Es lo que nos comenta Getxo Quirola. O sea, se subvenciona dentro de las líneas generales. Sí, ya está así. Por ampliar un poco, la valoración de deporte adaptado no solo se hace para aquellas asociaciones o clubes que
se dirigen específicamente al deporte adaptado. Hay otras disciplinas deportivas que tienen además sus propios equipos de integración o de adaptación, ¿vale? Pues el rugby tiene, el hockey tiene, la natación tiene. Entonces, creemos que lo único que haríamos en el fondo sería disgregar un importe que ya se está recibiendo por desarrollar esa actividad. ¿Que sería más visible? Sí, pero también en el ámbito del deporte adaptado y el deporte de integración está la discusión de si no quieren esa diferenciación. Es decir, quieren ser uno más en la integración del deporte, haciendo el deporte con sus peculiaridades, pero uno más. Ese es el debate que existe ahora mismo dentro del propio deporte adaptado y el integrado. Vale, en cuanto a la segunda, la propuesta de nominativa dentro del ámbito de acción social para el Banco de Alimentos, sí estimamos que en el año que viene va a ser necesario cooperar o ayudar más en cuanto a la distribución de los alimentos a aquellas personas que no necesitan y colaborar con alguna de las entidades, principalmente pues, el Banco de Alimentos, que se significa más en ese sentido. Lo que no tenemos claro es la dotación presupuestaria, porque esto es la línea estratégica y eso pues llevará otro recorrido, pero sí pensamos que es oportuno el 2021, va a ser evidente que las necesidades ya han surgido ahora, ya ha habido que estar operando ahí, se queda corto. La subvención a la que optan en concurrencia, en concreto, que suelen ser 1.000 euros, y bueno, pues la idea es ampliarla con una nominativa. Pero, bueno, pues nuestra posición sería favorable, quedaría por determinar cuál es el destino presupuestario, que lleva, como hemos dicho, otro recorrido. No sé si tendrá que figurar algo, imagino, cuando vaya a pleno, pero con las características de que es orientativo, porque no ha nacido. O sea, no es lo que se compromete, lo que se compromete irá con el presupuesto. La tercera, la de eliminar las referencias residenciales, ahí pues compartimos la opinión que ha manifestado EH Bildu, que nosotros pensamos que es fundamental que sean residenciales. Las subvenciones que vayan ahí tendrán que ir a las residencias, que es lo que, bueno, pues donde la ciudadanía prima. Y si hay otros edificios que tienen necesidad y se ve que es necesario, siempre queda el camino de las nominativas, pero iríamos a un acuerdo puntual para un hecho concreto, pues porque la necesidad parece perentoria, evidente o es de interés general. Pero como hay que priorizar los recursos, seguimos pensando que hay que priorizarlos, en todo caso, en el ámbito residencial, si es que hay que priorizarlo en algún lado. Y en la cuarta, en la parte de la protección y conservación del patrimonio histórico, es verdad que hay una nominativa que nos centramos con el Portoviejo, y también es verdad que en realidad también para otro tipo de patrimonio y de edificios con un grado de protección mayor que el que tiene el Portoviejo en este caso, no le estamos dando subvención, pero es que pueden optar a otro tipo de subvenciones y de beneficios, y además tienen bonificaciones fiscales. Es decir, dentro de... Bueno, pues no hemos visto que sea oportuno destinar recursos, en este caso, a estar añadiendo esas otras obligaciones municipales y nos quedamos limitados a lo que estamos actuando actualmente. Porque también la protección y conservación del patrimonio histórico municipal actuamos. En el que es municipal actúa e invierte el municipio, y así que ahí puede haber discrepancias en si quedan elementos por conservar, porque los hay, pero desde luego sí se destina presupuesto para ello. Entonces, el que es privado, pues nosotros estamos cómodos y pensamos que no conviene aumentar la situación que nos viene, ampliar a otro tipo de inmuebles que además gozan de posibilidad de optar a otras subvenciones y a beneficios fiscales porque tienen un mayor grado de protección. Y es la opinión que tenemos sobre las enmiendas. Y bueno, el sentido del voto sería el que hemos dicho. Ivonne. Yo estoy convencido que todos los que estamos en esta sala, desde luego todos los que estamos en el Pleno desde 2016, no tenemos ninguna duda de que con la línea de ayudas a los familiares de las personas presas se puede lograr nuestro acuerdo, pero en ningún caso se puede lograr el apoyo del Partido Popular, y que es una condición exigida públicamente por el Partido Popular durante años la eliminación de esa línea para lograr su apoyo. Entonces, no sé, yo creo que lo sabemos todos, lo hemos repetido en estas comisiones, pero aparentemente tú no lo sabes. En cualquier caso, me quedan dos opciones. Pensar que esa línea se ha quitado porque se está buscando un acuerdo en un determinado sentido, se ha elegido un compañero de viaje, lo cual es muy lícito, lo que no entiendo es por qué se esconde, o pensar que es una provocación.
Entonces, prefiero pensar que nos hemos quedado en que se está buscando un acuerdo en un sentido determinado. Entonces, pues vamos a dejarlo ahí. Yo creo que nuestro sentido de voto está muy claro. ¿Cuál va a ser aquí? ¿Cuál va a ser en el Pleno? A no ser que cambien las cosas muchísimo. Emendakinen bozketa banan egingo dugu. Paula, bai. Sí, precisamente antes de la votación mi duda era que en otras ocasiones, por ejemplo, para presupuestos iba por número de registro. En este caso es un solo número de registro con todas las enmiendas. Quiero decir, para cuando registremos nuestras enmiendas no debería seguir algún tipo de orden o de criterio, porque normalmente se ha hecho así y de hecho ha habido en ocasiones en las que siendo un solo número de registro se votaba todo en bloque. Pregunto porque incluso desde el Gobierno hay veces que se han planteado cosas en bloque que hemos pedido que fuera por separado y se han negado por lo que fuera. Me gustaría saber el procedimiento. Yo te digo cuál es mi criterio aquí a bote pronto, con la lógica que lo puedo explicar, porque no se nos haya planteado ese tema. El número de registro lo que dice es lo que se ha registrado. El contenido del registro puede quedar claramente que es algo separado o no. En este caso, yo creo que la propia numeración de las enmiendas invita a pensar claramente sin ninguna duda que son enmiendas que no van en bloque, que es enmienda primera, enmienda segunda, enmienda tercera y enmienda cuarta. No es una enmienda que consta de varios temas. Yo creo que no hay ninguna duda en que son enmiendas diferentes. Están registradas en el mismo papel, pero son enmiendas diferentes. Lo que pasa es que lo que sí suele pasar es que cada enmienda que se presenta, por ejemplo, en presupuestos, se presenta cada enmienda y se registra con un número diferente, que puede haber sido el caso, pero que el registro condicione cómo se vota, yo no veo que tenga por qué ser así. Otra cosa es que el registro es una referencia que se usa cómoda para poder hacer el seguimiento de las votaciones. Pero a nadie que lea esto tiene duda que son enmiendas diferentes, porque las numeran. Dice enmienda primera, enmienda segunda, enmienda tercera, enmienda cuarta. En ese sentido, creo que nadie puede pensar que sean enmiendas en bloque, salvo que a mí el Partido Popular indique que es una enmienda en bloque. Pero parece que están numeradas de forma correlativa e indicando que son enmiendas separadas. Vale, por aclarar, yo estoy de acuerdo con que se voten por separado, pero quería aclarar el procedimiento porque en muchas ocasiones dentro de los expedientes que trae Gobierno había cosas que, claro, ustedes no utilizan el número de registro, pero sí que venía como un punto de acuerdo, en este caso es un documento con enmiendas, y ustedes han negado a que se votaran muchas cosas que venían como propuesta de acuerdo porque venían diferentes cosas, lo hemos solicitado desde nuestro grupo, también desde H. Bildu, y se han negado habiendo cosas distintas dentro del mismo punto, quiero decir. Sí. Por eso quería aclarar el procedimiento. Estoy a favor de que esto se vote por separado, pero me parece un cambio de criterio respecto a otras ocasiones. Vale, no, bueno, es que son dos ámbitos diferentes. Tú lo estás comparando con las propuestas que se elevan desde el Gobierno para su aprobación. Bueno, son dos ámbitos diferentes. En la propuesta que trae el Gobierno para cualquier cosa tiene detrás un expediente con todo su procedimiento administrativo y ese expediente nace con una propuesta concreta. Entonces, cada expediente lleva una propuesta que a su vez puede estar subdividida en más puntos, pero es una propuesta en bloque con un expediente y eso es un criterio técnico que ha estado claro y que se ha explicado siempre. Es decir, de hecho, hemos tenido problemas para intentar dividirlo porque no se ha podido en más de una ocasión y se ha tenido que estar votando en bloque porque nos lo han dicho, porque va en bloque, porque es un expediente único. Pero es la propuesta que va con el expediente que no tiene nada que ver con las enmiendas. Por aclarar, estamos mezclando dos, una va por un lado y la otra va por el otro, digamos. No sé, no... No, bueno, simplemente yo creo que tampoco necesita mucha justificación. El mismo enunciado lo dice, enmiendas, es decir, es en plural, con lo cual se sobreentiende que las enmiendas son independientes unas de otras. Es decir, por eso no pretendemos que sea una votación única, sino que se voten por cuatro. No hemos puesto enmienda en singular, lo hemos puesto en plural y ahí vienen las cuatro. ¿Que lo podíamos haber presentado en 4 documentos diferentes? Bueno, puede, pero bueno, desde luego nuestra intención era presentarlas y que cada una se vote. Vale, hau da argituta, banan joango gara bozketa egitera. Emendakinak lehenengo, primera, la que pone primera, línea estratégica número 15, a favor. Abstenciones. En contra. Vale, esta queda rechazada. La segunda, la que pone segunda línea estratégica número 3, acción social, incorporar la nominativa al Banco de Alimentos, a favor. Abstenciones. En contra no hay.
pues esta queda aprobada. La tercera, la línea estratégica número 11, que sería eliminar la referencia de residenciales. A favor, abstenciones, en contra. Y la cuarta, la línea estratégica número 10, la de añadir 10.2, ayuda a rehabilitación de edificios protegidos. A favor, abstenciones, en contra. Pues tampoco queda aprobada y, por tanto, pasaríamos a incorporar la enmienda denominada segunda, línea estratégica número 3, línea 311, Banco Alimentos, a la propuesta inicial que trae el área de Secretaría de Servicios Generales, y en esa línea, si se aprueba, que pasaríamos a votar ahora, con eso incorporado, el dictamen de esta comisión al Pleno iría con esa línea incorporada. Vale, pues a favor. ¿Abstenciones? ¿En contra? Vale, pues queda aprobado el punto 7 con la modificación de la enmienda que se ha introducido. Zortzigarren puntua, 2005/2028 zenbakidun dekretuaren berri ematea, dekretu hori aurrekontua kreditu gaikuntzaren bidez, aldatzeari buruzko 2742/2020 dekretuaren bidez zuzendu da. Bueno, la dación de crédito, esta tiene que ver con la habilitación de la subvención que se hace para la celebración de las elecciones. Orain, informazio orokorrean sartu baino lehenago, orain bozkatuko genuke hasieran esan dudan puntua, berriz esango dizuet zein den, ia gai zerrendan sartzen den, nire proposamena sartzea da, eta sartzen bada, kontu ematea denez, aktan jasotzen da eta aurrera jarraituko dugu. Cristina Zamora Txukiguan Andreak, EH Bildu, zinegotzi karguari uko egitearen berri ematea. Gai zerrendan sartzeko alde? Aho batez, gai zerrendan sartzen da, eta kontu ematea. Esta quedaría como punto número 8, ¿no, Cristina? Bueno, con punto número 9, perdón. Punto número. Sí, eso es. Vale. Vale, eta orain sartuko ginateke, bederatzigarren puntuan, informazio orokorra. Vale, aquí ha habido pregunta en la comisión informativa anterior, también en la de Cultura, preguntó el Partido Popular, también nos reunimos en su momento respecto a lo referente a un expediente disciplinario que estaba pendiente de resolución, y bueno, pues os doy contestación. Ya ha sido resuelto, he firmado hoy mismo la resolución. El resultado es un sobreseimiento y archivo y tenéis acceso a ese expediente como concejales, como corporativos, tenéis acceso a ese expediente, guardando la confidencialidad que corresponde a un archivo disciplinario y todo este tipo de cosas. Pero como concejales, como corporativos y corporativas, tenéis acceso al expediente, tenéis que solicitarlo y con un funcionario de personal, creo que es donde reside el expediente, pues tendréis la oportunidad de consultarlo. Ahí, Ivonne. Por ubicarme, estamos hablando de la compra de las infraestructuras de cine para Musiquebarri. Estaba relacionado con eso, sí. Y vale, el expediente se ha sobreseído, a mí las sanciones no me interesan mucho y la responsabilidad de ese gasto en el que se ha incurrido de forma incorrecta, diríamos. El expediente tiene en cuenta todos los parámetros que están relacionados con eso y pues, ha concluido eso. Sobreseimiento y archivo. No te puedo decir más. ¿Cuánto le ha costado eso al ayuntamiento? No hay esa cuantificación. Es decir, que eso está en el expediente, tienes lo que corresponda. No, o sea, teniendo en cuenta todos los aspectos, la conclusión es esa y el dictamen es ese. Vale. Pasamos a las preguntas que han llegado por escrito. Tenemos únicamente una, que es del Elkarrekin Podemos, solicitando información sobre la limpieza de espacios públicos, que está contestada en la Comisión de Territorio, entiendo, y también parte de la Educación. Y luego, dentro del mismo registro, creo que es, vienen más preguntas, que es una, Paula, las puedes mencionar tú, que yo las tengo resumidas, pero no va a ser que se me escape algún aspecto. Son del Elkarrekin Podemos, si las puedes Sí, realizar. claro.
Vale, la segunda era sobre el informe de personal. Preguntamos si ha habido algún avance con el informe encargado por el presidente de la Comisión de Ayudas y de esta comisión para poder conocer cuál es la situación de las ayudas a personas jubiladas de este ayuntamiento y saber cómo va a repercutir a la Comisión de Ayudas tanto del ayuntamiento como de la residencia u otros organismos autónomos. Sí, a ver, el área de personal está ya con ello, ya tenemos incluso una reunión prevista para compartir la opinión que corresponda con el resto de órganos municipales que tienen algo que decir o que firmar con respecto a este tipo de cosas y, bueno, no te puedo adelantar ninguna conclusión porque tenemos que concluir primero. Pero están con ello ya en la orden de trabajo, digamos, de las prioridades ya lo están atendiendo. O sea que este año tendremos una conclusión. Vale, o sea, igual para la Comisión de Ayudas que se suele celebrar a Sí, final de año puede que tengamos información. Yo espero que sí, esa es mi ambición y mi necesidad porque creo que eso hay que concluirlo. Vale, perfecto. Vale, y la última pregunta es sobre presupuestos. Preguntamos para cuándo se estima que se podrá presentar el borrador de los presupuestos del 2021. Y decimos que, bueno, esperamos que se haga con tiempo, ya que serán unas cuentas distintas, o esperamos, donde habrá más por analizar y debemos hacerlo incluso con algo más de tiempo de lo que marca el ROM para situaciones normales. Entonces, por saber si tienen una estimación, sabiendo que en el resto de instituciones están yendo con cierto retraso, que lo hablamos en la última comisión y, bueno, por saber si ya hay algún tipo de previsión. Vale, nosotros obviamente estamos trabajando ya en la conformación de ese presupuesto que tiene unas características especiales porque hay una evidente disminución de los ingresos en las previsiones de los ingresos, afecta evidentemente también a las previsiones de los gastos que tienen que ir siempre equilibradas, tienen que cuadrar y eso genera una dificultad importante de labor interna y de cómo funcionar para no aceptar los servicios y de buscar vías de financiación alternativas que no sean la del presupuesto corriente. Como sabemos, hay una incertidumbre, y lo he explicado en alguna ocasión, que es insalvable hasta que tengamos la información que nos deuda el Cucha, la previsión que hace a mitad de octubre. Por tanto, no entregaremos ningún borrador antes de esa previsión e intentaremos siempre que entre esa fecha y el final de año tengamos un presupuesto aprobado. Por tanto, de ahí para atrás, pues los plazos de compartir la información tienen que respetarse y hay que atenderlos. Va a ser un final de año presupuestariamente comprimido. Todas y todos tenemos en nuestras agendas saber que si queremos trabajar los presupuestos, la oposición, el gobierno obviamente ya está conformando, pero ahí va a haber un plazo en el que entre que tengamos la información a mitad de octubre y queda el resto de octubre, noviembre y diciembre, queremos tener los presupuestos aprobados para antes de que finalice el año, pues no va a quedar más remedio que respetando los plazos legales y los plazos que tenemos establecidos, compartir la información en ese tiempo. Es decir, intensificar el trabajo atendiendo al presupuesto. Es que no queda otra. Tenemos que dar el servicio de tener los presupuestos aprobados para poder funcionar mejor y no podemos salir con una información insuficiente como es el no tener una cantidad estimada oficial con pues lo que es el 50% del presupuesto que es Udalcucha. Entonces, no se puede conformar y no se puede sacar un borrador, en este caso, con una variación tan importante como la que es previsible que se va a producir, incierta, porque no sabemos hasta qué cifra va a llegar y afecta, obviamente, a la conformación del presupuesto. Así que, en resumen, entre mitad de octubre y final de año tenemos que tener la información compartida, estudiada, debatida y aprobada. Aprobada o propuesta de aprobación y que se Vale, entonces me ha quedado clarísimo en los plazos, porque si se quieren aprobar para antes de final de año y en octubre estamos pendientes todavía de fechas y de datos, me queda claro. Sí, sí. Vale. Hombre, si hay que seguir trabajando y no llegamos para final de año, pues sería una mala noticia, pero sería inevitable. Pero vamos, yo creo que hay que hacer el esfuerzo necesario para que estén aprobados antes de final de año. Es un presupuesto, además, el pleno que se utiliza para los presupuestos por la normativa nuestra es un presupuesto extraordinario y se puede fijar una fecha en cualquier fecha. Vale, y aprovecho a preguntar en este caso por el tema de las ordenanzas fiscales, saber si se van a tocar después de este mes, si las vamos a tratar, porque también afecta de alguna manera un poquito para todo este debate, entonces saber si se van a plantear alguna modificación o
cómo Sorteos se está fiscales trabajando? trajimos la de la OTA, que ya se trajo porque era un tema específico, se trae esta de las terrazas, que es un tema específico, y no tenemos previsión de tocar los tipos. Pero bueno, todavía no está concretado, pero no tenemos previsión de tocar los tipos ni sus actualizaciones. Vale, galderaren bat, bai, Ibon, bai. Ez, vale, amaitu txate, bango du orduan. Vale, eskerrik asko.